Abrimos nuestras Biblias. Vamos a estudiar esta tarde el Salmo 31. Salmo 31. Búsquelo. Si no trajo Biblia, pues ahí en la pantalla lo vemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu palabra dice así. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Porque tu nombre me guiarás, me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque tú has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en manos del enemigo, pusiste mis pies en lugares espaciosos. Hasta ahí leemos y oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, y te pedimos que te quedes con nosotros, que hables tú a cada uno de los que acá estamos. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. El mejor refugio ante la adversidad es el título del estudio de esta tarde. El Salmo es escrito por David, siempre en el tiempo en el cual era perseguido por Saúl. No hay duda que sus mejores salmos o himnos escritos fueron en tiempo de tribulación, en tiempo de inseguridad, en tiempo de persecución, a diferencia del Salmo 32, que vamos a estudiar el próximo domingo y espero no se pierda ese estudio. Parece ser que cuando nos encontramos acosados, atribulados, amenazados por alguna situación económica, por alguna situación de enfermedad, por alguna enfermedad propia o de un ser querido, ante la inseguridad laboral, ante problemas de estudios, ante problemas de carácter matrimonial, en fin, ante algún problema que se nos presente, allí sí es cuando recurrimos a Dios y cuando aparecen nuestras mejores oraciones. No de otra forma. Necesitamos a veces estar en crisis, estar en problemas, estar en dificultades, para en ese momento reconocer que necesitamos a Dios. Mientras estamos en una tranquilidad, mientras estamos en una situación bonancible, mientras las cosas van bien, parece ser que nos olvidamos de Dios. Pero en situaciones difíciles, pero bien difíciles, entonces hacemos nuestros mejores propósitos. Estamos decididos a hacer pactos. ¿Pactos de qué? De asistencia. Hacemos pactos de que vamos a asistir, de que vamos a servir. Hacemos pactos hasta económicos. Señor, si me das el trabajo, si me conseguís el trabajo, yo te voy a ofrendar, te voy a diezmar. Señor, hacemos tratos.
Yo voy a hacer esto en el templo, voy a poner esto en el templo, cosas así. Como que pareciera que queremos comprar con dinero al Señor ante la dificultad que se nos presenta. Y no ver eso como un compromiso ante Dios, sino queriendo comprar la voluntad de Dios. Ignorantemente no tomamos en cuenta que Dios es el dueño del oro y de la plata. Si lo demás lo tenemos que hacer, ya el sermón ya lo dio el hermano Visual. Ya no voy a ahondar en él. Ya él dio el sermón. No, si él está entrando fuerte porque como le veo que quiere dar pulpitazo. Y buena cosa quiere, buena cosa desea. Ahora, lo rescatable, lo no rescatable, lo que no es bueno, es que media vez pasamos de la dificultad, media vez salimos del problema, media vez las aguas se vuelven a poner tranquilas, ya nos vuelve a olvidar de Dios. Lo volvemos a dejar a un lado y ya no es nuestra prioridad. En el caso de David, hay algo bien rescatable. Él siempre acudió a Dios como su redentor. Siempre acudió a Dios como su salvador. En ningún momento él acudió a alguien más. En ninguno de los casos él fue a los ídolos. Recuerden que el área donde se movía el pueblo de Israel, sus vecinos eran totalmente idólatras. Había una idolatría enorme. Por eso fue que, por ser el pueblo de Dios, el pueblo que él había formado, le dio estatutos y mandamientos propios para ese pueblo. ¿Por qué? Porque pretendía protegerlos de la idolatría que había en sus alrededores. Y usted dirá, ¿y hoy? Hoy está peor. Hoy está peor, porque idolatramos cualquier cosa y recurrimos a cualquier cosa, menos a Dios. Pero en este caso, David nunca acudió a otro lugar que no fuera Dios. Muy por el contrario, su perseguidor, su antecesor, el rey Saúl, rodeado por sus enemigos, y en los últimos días de su reinado, acudió a una bruja, a la bruja de Endor, sumando error tras error. Es decir, él ya venía fallando. Al no sentir la presencia de Dios, al no tener la respuesta de Dios, él se fue a una bruja y cometió uno de los errores más grandes de su vida, lo cual, pues, indudablemente lo pagó caro. Aprendamos de David, hermanos, que en la angustia, que en la dificultad, que ante la amenaza, que ante la crisis, David nos enseña que debemos humillarnos y que debemos venir al altar de Dios. Dice David en este versículo primero, en ti, oh Jehová, he confiado. O sea, en ti confío. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. David pone toda su confianza en Dios. Pide no ser confundido. Y eso en el sentido de que muchas veces en la angustia tomamos, hermanos, el camino equivocado. Y el único camino que tenemos se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Pero muchas veces en la angustia tomamos el camino equivocado. Algunos en su desesperación piensan hasta en el suicidio, hermano. En la desesperación,
en una enfermedad que supuestamente va a ser terminal, pero que en Dios no hay nada imposible, piensan en suicidarse. Algunos en sus problemas difíciles de dinero piensan en estafar a otro. Piensan hasta en el robo. Y es que no es que lo hagan de manera tan burda, pero van y prestan y no pagan. En su desesperación se enjaranan por aquí, se enjaranan por allá, por todos lados, no hayan que hacer, y al final terminan quedando muy mal. Otros, por el contrario, se aceleran y venden algunos de los bienes que tanto les ha costado hacer. Pero en su desesperación, como no acuden en forma oportuna a Dios, pues sí toman decisiones que son equivocadas. Tengamos cuidado, hermanos, cuando en estas situaciones difíciles el enemigo nos ponga alternativas que parecen que son fáciles, pero que al final terminan siendo peores. No es una solución, es un problema mayor, pero el enemigo nos puede confundir. Por eso David le decía, no sea yo confundido jamás, es decir, no sea que yo escuche otras voces y tome el camino que no es el correcto. Pero eso sucede. A veces en la desesperación, en una enfermedad, en un problema grave, recurrimos a charlatanes, hermano. Recurrimos a otras doctrinas, a otras sectas. Recurrimos a mentiras que parecen verdad. Sí, allá andamos charlatanes. No, mire, si usted haga esto y esto y esto, y el Señor va a hacer esto. ¿Habráse visto usted esa situación? Que porque usted ayune una semana completa, por decirle algo, yo no estoy en contra del ayuno, es necesario hacer el ayuno, pero no es la condición que la pone el charlatán. Mire, si usted ayuna una semana completa y llora tantas veces al día, se le va a solucionar el problema. ¿Quién le ha dicho? Diferente es que yo venga y llore al Señor constantemente porque estoy metido en el problema. Diferencia es que yo venga y, Señor, te ofrezco este ayuno por esta situación. ¿Pero para qué? Como decía el salmista, que nos ministró en esta tarde. Levántate, Señor, a ver si movemos la voluntad de Dios. Pero el charlatán te dice qué hacer para que Dios te resuelva el problema. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Te está confundiendo. Te está confundiendo. Porque hay una secta que no es de nuestro país, pero que ahí está metida. Está metida en lugares donde antes había unos cines. Está metida en una radio. Y no sé si en la televisión. Y eso te habla de que tienes que dar dinero para que Dios te resuelva el problema, para que Dios te dé lo que le estás pidiendo. Y como regularmente ellos ven el interés que tiene la persona, que muchas veces sus intereses no son por un problema, sus intereses son porque quiere tener. Y por eso está pidiendo lo que quiere tener, no cosas espirituales, sino cosas materiales. Los charlatanes vienen y te dicen, siembra para que Dios te dé más. Entrégale esto al Señor, entrégale. ¿Al Señor quién? A ellos. Para aprovecharse de aquel que anda triunfando, de aquel que se confunde, de aquel que no va en oración a un lugar secreto
que no va a la palabra, que no se alimenta de una doctrina sana, y entonces se desespera y cae en este tipo de situaciones. Le dice David, inclina a mi tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Sé tú mi roca fuerte. David supo que estaba sobre la roca y que debía mantenerse sobre la roca y que allí había salvación. Yo de aquí no me muevo, Señor. Yo no me muevo. Aquí es el lugar donde tú me has puesto. Usted puede haber venido a la roca esta noche, pero el problema es que no se mantiene sobre la roca. Es inconstante. Y al ser inconstantes, hay inseguridad, indudablemente, por no ser fiel. Su misma inconstancia le hace que su fe no sea lo suficientemente fuerte como para enfrentar una situación. David estaba confiando plenamente en Dios. Le dice, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi castillo, porque por tu nombre me guiarás y me vas a encaminar. ¿Sabe usted lo que es estar en un castillo? Probablemente ninguno de ustedes haya estado en un castillo. Pero un castillo, bueno, aquí tenemos uno, que antes no era muy bien visto llegar a conocerlo, que es el castillo de la Policía Nacional. Allí lo llevaban, allí cuando había algún problema. Pero para mostrárselo, si alguno lo conoce, el castillo de la Policía Nacional, se dará cuenta que es una estructura bastante fuerte, bastante sólida, bastante difícil de proteger. Eso es un castillo. Estar en un castillo es estar en un lugar fortificado, es sentirse que está en un lugar seguro. Ante una tempestad, ante un problema de invasión, ante cualquier problema, usted está seguro dentro de un castillo. Ahora usted se pregunta, ¿y cómo David se sentía que estaba dentro de un castillo, dentro de una fortaleza, cuando de manera real estaba en el desierto y estaba en una cueva? Por fe, porque él sabía que Jehová estaría allí para protegerlo y que si Jehová estaba con él, era una fortaleza en la que él estaba. Esa fue esa convicción. De igual forma, cada uno de nosotros, si tenemos fe, si tenemos confianza en que hemos creído que es en Cristo Jesús, reconozcamos, Él es la fortaleza de nuestra vida. Es Él el que nos fortalece. Es Él el que nos da la seguridad. David le dice, por tu nombre me guiarás y me encaminarás, le dice en el versículo 3. Hoy, esta noche, no importa cuál sea nuestra situación, principalmente si alguno de ustedes está pasando por una dificultad, principalmente si alguno de ustedes está pasando por una enfermedad, por cualquier situación por la que estemos pasando, pidámosle a Dios que sea Él quien nos guíe. Muchas veces le parecerá raro, pero a veces hay que pedirle a Dios, hasta el médico con el cual usted va a tener la confianza de que va a pasar. ¿Por qué? Bueno, porque los médicos Dios los ha permitido. El escritor del Evangelio de Lucas, o sea, Lucas era un médico, acompañó a Pablo y él era el que le asistía. Entonces, a veces uno en su necesidad, con su enfermedad, debe pedirle a Dios que le ilumine. Porque la verdad es que a veces uno llega a unos médicos que quién sabe. Pero la primera confianza nosotros la tenemos en Dios. El Salmo nos guía a que vayamos en la oración, que tengamos confianza
y nos lleva a un término que se ha puesto muy de moda, que es la resiliencia. Resiliencia. La resiliencia es ajustarnos y reconocer la situación por la cual estamos pasando. Es decir, si usted tiene una enfermedad, acepte, en primer lugar, que tiene la enfermedad. Acéptela para poder buscar una verdadera solución y esperemos con fe que Dios obra. Pero muchas veces nosotros estamos enfermos y estamos negando que estamos enfermos. Esa no es la solución. Eso es un problema mayor el que estamos generando, porque no estamos enfrentando una realidad. Si en la enfermedad hay indicios de que algo malo está pasando en nuestro cuerpo, hay indicios claros por los cuales nosotros no me siento bien, no estoy bien. Debo ir al altar de Dios, pero aceptar, acomodarme a eso. No que en la negación de una enfermedad, hacer cosas que no van de acuerdo. Si tengo problemas de columna, debo reconocer que tengo problemas de columna. Pero no porque todos ustedes me vean, voy a ir y me voy a poner un saco de harina de 50 libras. Pero muchas veces no queremos decirlo y la situación es mayor, porque una desviación de la columna nos puede llevar a una operación y eso nos pierde el trabajo, nos da una incapacidad de muchos meses y quedamos incapacitados para seguir haciendo algo. En la resiliencia no, nosotros decimos, sí, estoy enfermo, reconozco mi enfermedad y me voy a acomodar a esa enfermedad. Si mi problema es de carácter económico, reconozca que tiene el problema económico. Pero a veces queremos seguir en la misma situación con el problema económico y con los mismos gastos y extravagancias que traemos. Queremos seguir manteniendo los mismos gustitos, las mismas cosas que hacemos y no tenemos el dinero suficiente para hacerlo. La resiliencia consiste en ajustarme a una nueva realidad. No tengo el dinero, no lo tengo. Tengo que buscar la solución, tengo que pedirle a Dios que Él sea el que me guíe por el camino adecuado, tengo que tener disciplina en mis gastos y tengo que buscar soluciones que vayan de acuerdo a mi nueva situación. Ejemplo, yo tenía un trabajo en el que me pagaban $1,500, pero de repente la situación cambió y tuve que, la empresa cerró, me contrataron en otra empresa y ahora, con suerte, gracias a Dios, tuve un trabajo de $800. Hay una diferencia, pero querer seguir manteniendo mi misma situación, mi mismo nivel, con el salario que ahora tengo comparado con el que tenía, indudablemente que voy a caer en un hoyo financiero. Eso no es resiliencia. La resiliencia es adaptarme a una nueva situación económica para poder salir y superar esa situación. Siempre tomados de la mano de Dios. Dejémonos guiar por Dios. Confiemos en Dios. Tengamos fe. Tengamos confianza. ¿Saben? Confianza no en nosotros mismos, confianza en Dios. Ponga su confianza en Dios, eso equivale a tener esperanza, a estar tranquilos y seguros que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros. Aún cuando no tenemos una visión del futuro, que nuestra fe sea inquebrantable. Confiemos en nuestro Señor, porque Él sí tiene el futuro de nosotros. El futuro nuestro está en sus manos. Pero ¿qué se necesita? Para que el futuro nuestro, que Dios quiere para ustedes y para mí se cumpla, déjese guiar por Dios. Si usted se aparta, pues va a retrasar la bendición que Dios quería darle.
La va a retrasar, probablemente no llega, pero quien conoce nuestro futuro, quien quiere darnos lo mejor, es Dios. Quien lo arruina, somos nosotros. Nosotros lo arruinamos. Debemos mostrar como David una total dependencia de Dios. David dependía totalmente de Dios. Yo diría esto: me declaro incapaz. Voy al altar de Dios y le digo: Señor, no tengo la capacidad para salir de este problema. No tengo la capacidad para que esta solución se arregle. No tengo la capacidad. Y abandono totalmente el yo puedo. Porque el peor error nuestro es nuestro ego. No querer aceptar que una situación está mal y que no la podemos controlar. Pero decimos: yo puedo, yo aguanto, yo salgo, yo sé cómo hacerlo. Si usted está con eso, pues realmente es bien delicado. Es bien delicado. Lo importante es que mi sabiduría la ponga en un segundo plano y que se lo deje a Dios. Y espere que sea Él quien me dará el coraje, quien me dará la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. Él es quien me da la paz, hermano, ante los retos de la vida. Dice el Proverbio 3, versículo 5. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Préndaselo, póngalo en práctico. Ya deje de ser sabio en su propia opinión. Ya deje de creer que todo lo sabe y que todo lo puede. Ya deje de pensar que sin usted las cosas no caminan. Ya déjese de esas cosas que usted es indispensable para todo. Todos somos necesarios, no indispensables. Pero sí somos fuertes cuando dejamos el ego a un lado y permitimos que Dios sea quien actúe en nuestras vidas. Seamos humildes. El versículo 23 tiene algo bien interesante. Dice: amad a Jehová todos vosotros sus ángeles. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Ya se imagina la paga que puede llevar. Pero quedémonos con la frase: amad a Dios todos vuestros santos, o sea, nosotros. ¿Por qué? Porque es el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. Y cuando fallamos en esto, tenga por seguro que vamos por el camino equivocado. Téngalo por seguro. Pero me voy a quedar con lo que usted dice, porque si le pregunto, sé que me va a decir esta respuesta. Yo le pregunto a usted: ¿usted ama a Dios? Y usted me va a decir: sí, yo amo a Dios. Esa es la respuesta natural que usted me va a dar. Yo le voy a decir: ¿por qué insiste en que usted ama a Dios? ¿Por qué es inconstante en sus caminos? ¿Por qué no se congrega como debería congregarse y estudia su palabra como debería hacerlo? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué le roba a Dios? No lo digo yo, lo dice Malaquías y lo dice el hermano Eliseo. Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué no lleva a otras personas al Evangelio? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué con su silencio o su testimonio está sirviendo no de algo, está sirviendo de piedra de tropiezo? Porque el testimonio que da en nada no dice que realmente usted ame a Dios.
Si usted dice que ama a una persona, a esa persona usted le sirve, usted la atiende, usted trata de estar bien con ella, usted trata de protegerla, usted trata de obedecerla, usted es humilde ante ella, ¿o no? Dice que el amor es sufrido, ¿verdad? A veces también se sufre por amor. Amad a Dios todos vosotros, sus santos. ¿Por qué? Por la excelencia de su carácter. Porque Dios es lo máximo. Arriba de Dios no hay nada más. Dios es lo máximo que nosotros tenemos. Ahora, si usted no cree en Él, pues es otra cosa. ¿Por qué amar a Dios? Porque es un buen ejercicio. Porque es agradable. Porque es provechoso. Porque es dedicar tiempo a la oración, a la alabanza, a leer la palabra y a servir. Es algo que nos fortalece. ¿Por qué amar a Dios? Porque es beneficioso hacerlo. No es como el charlatán le está diciendo que si usted da esto, le dará esto. No es como el otro que le está diciendo si usted diezma, el Señor le devuelve el doble del triple. No es eso. Es que le servimos a Dios por amor. Pero increíblemente recibimos más de lo que deberíamos recibir. Está probado. Dando es como recibir. Pruébelo. Empiece a practicar lo que es dar. No se niegue. No mienta. Porque todos mentimos. No es cierto que mentimos cuando llega y nos dice alguien, no me puede dar una monedita para comer. ¿Qué le decimos? No tengo. Y todavía se toca la bolsa. Mentimos. Pero no vayamos allí, hay formas de dar. Vemos a alguien que realmente necesita. No piense. No solo es el dinero. A veces hay que dar consuelo. Hay personas que necesitan un abrazo. Estaba viendo nada menos hace poco un policía que le hizo la parada a un vehículo. Y la señorita iba en ese vehículo y el policía le paró. Y la observó. Y la vio que no estaba normal. Le pidió que bajara. Y cuando la señorita bajó, la abrazó. Porque esta persona no iba en condiciones para manejar. Llevaba una crisis, llevaba problemas encima de ella. Y ella testifica de lo bien que se sintió recibir ese abrazo, recibir esas palabras de aliento, recibir ese apoyo y poder continuar ella en su camino con una visión diferente. Pero a veces ni siquiera eso. No nos queremos identificar con el que sufre. Y cuando nosotros lo hacemos, Dios bendice. Dios bendice, Dios no se queda con nada. ¿Por qué es beneficioso amar al Señor? Porque Él nos limpia del pecado, hermano. Pero no se desvíe. Él nos ha limpiado de todo pecado. Él está dispuesto a limpiarnos. Pero ya no se desvíe. Recuerde que Cristo murió una sola vez por mis pecados y por los suyos. Luche contra esa adicción, contra esas inclinaciones que usted tiene, contra esas desviaciones. Luche.
El Señor nos limpia de todo pecado. Él nos fortalece en tiempos de prueba. Sabemos que una prueba no es una prueba, no va a ser eterna. Tiene su tiempo. En las pruebas a veces nos sentimos débiles. A veces sentimos que no la vamos a superar, pero con Cristo todo es posible. Y Él nos ayuda a soportar las pruebas. Él nos fortalece, porque Él nos da la fuerza para servirle. Fuerza como el águila, dice, como el búfalo. Él nos da fuerzas también para soportar las tentaciones. El mundo actual está lleno de tentaciones. Usted sale a la calle y está lleno de tentaciones. Yo no sé cuál es su problema que usted tiene. ¿Cuál es su debilidad? O sus debilidades. Usted las conoce. Hay debilidades que parecen tan simples, como el comer o cosas que no debo comer. Y que ahí están, pero no debo comerlas. Debo aprender a decir que no. Y si sé que voy a pasar por ahí, mejor cambie de calle, váyase por otro lado. Si sabe que eso le hace daño para su salud, cosas tan simples. No digamos adicciones al cigarrillo, al alcohol, a la marihuana, al sexo, a la pornografía. Si de eso está lleno, ustedes lo saben. No podemos controlar lo que los teléfonos nos están dando, lo que nos está dando el Internet, el YouTube y todo eso, no lo podemos controlar. Y todos ustedes, muchos de los que están acá, no se hagan las caritas de ángel, como que no saben de lo que estoy hablando. Ponen una cara de inocencia que yo creo que son ángeles, pero no lo son. Ustedes no saben en lo que se están metiendo. Son problemas serios que les van a afectar a futuro. Les afectan en sus matrimonios. Cuando se casen, van a llegar contaminados. No van a sentir la satisfacción de ir conociendo poco a poco con su esposa las cosas que son propias del matrimonio, porque ya van a ir bien adelantados. Van a querer que su esposa sea perfecta en aquello que ustedes vieron. Eso solo se ve en esas películas, en esas cosas a las que ustedes acceden. Y eso no es de Dios. Es pura carnalidad. Y Dios nos da la fuerza para no entrar en la tentación. Si a usted hay alguna programa que le está afectando, bótelo, busque, pregunte, ¿cómo se lo quitan? Ese TikTok, eso es más del demonio que eso está lleno de suciedad. Bótelo. Pero entendamos. Ser santos, dice la palabra, porque yo soy santo. Esa es la realidad. Y llamamos a Dios, porque en Él hay salvación, hermano. En Él hay vida. Amar a Dios es el mejor refugio que nosotros podemos tener ante la adversidad. Por eso decía David al inicio, en ti he confiado, líbrame con tu justicia, en ti he confiado. Razones que tenemos nosotros para confiar en Dios. Él sabe lo que hace. ¿Por qué confiamos en Dios? Porque Él sabe lo que va a hacer. ¿O usted sabe más que Dios? Al leer el libro de Job, uno de sus, eran 4 amigos, que llegaron a compadecerse de Job, pero al final llegaron a hacerlo leña, hicieron leña del pobre Job. Y uno de ellos le acusó.
Es que tú crees saber más que Dios. Pero a veces nosotros, cuando actuamos bajo nuestra propia sabiduría, nos hicimos sabios en nuestra propia opinión, creemos que sabemos más que Dios. Y por eso no confiamos en Dios. Cuando Él es todopoderoso, cuando por Él todo es posible. Jesús le dijo a una de las hermanas de Lázaro, cuando le estaba insistiendo que Lázaro estaba dormido y que se iba a levantar. Jesús se lo dijo. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y que en Dios todo es posible. Es que esa es la realidad. Por eso confiamos en Él, porque en Él todo es posible. Porque Él es fiel. Él ahí está. Él está esperando. Con los brazos abiertos. Los que no somos fieles, somos nosotros. Nosotros somos los que no. O me dirá usted, no, yo sí, a Dios no, yo no le he fallado. Él es mi testigo. No hay que decir, le fallamos. Somos humanos. Él tiene un plan, hermano, para su vida. Por eso debemos de confiar en Dios, porque Él tiene un plan. Y el plan, se lo he dicho varias veces, el plan de Dios es maravilloso. Pero tienes que dejarte guiar y esperar en Él. No lo arruines. No lo arruines. Hay cantidad de testimonios de los que han arruinado el plan de Dios, como los que se han mantenido. Han pasado muchos años, aparentemente en una situación que dice, bueno, y si Dios lo quiere, ¿por qué está así? Y cuando menos venimos a sentir, esa persona ha superado muchas cosas, pero se ha mantenido firme en el camino del Señor. Él no cambia, hermano. Dios es inmutable. El que cambia es usted. Usted y yo cambiamos muchas veces la gloria de Dios por otra cosa. Cambiamos la comida espiritual, que es esta que estamos estudiando, por la comida chatarra, porque nos encanta la comida chatarra. Nomás salgamos de aquí y se van a alimentar de pura comida chatarra. Y ya saben cuál es, ¿verdad? Ya saben cuál es. Si hemos salido allí, cuando ya el aparatito ya lo vieron, les aseguro que ni las sillas se han levantado cuando ustedes ya están viendo ese teléfono. Para alimentarse muchos de ustedes de comida chatarra. Pero Dios no cambia. Él siempre está con nosotros. Él no se ha apartado de nosotros. Somos nosotros los que en ocasiones nos hemos apartado de Él. Y por eso venimos y damos testimonio. Mire qué bonito. Dije, la mayoría de testimonios de Jesús. Hay algunos que yo recibí al Señor, pero fíjense que yo. Y a cuenta todo lo que le pasó. Y el Señor en su misericordia me rescató. Y aquí me tiene. Eso somos. Él nos entiende, hermano. ¿Saben? Jesús, nuestro Señor Jesús, se hizo hombre. Tuvo sed, tuvo hambre, durmió. Jesús lloró, tuvo temor, tuvo todas las sensaciones que nosotros tenemos. Y es el único que no ha pecado. Pero Él sabe que nosotros tenemos debilidades, que nuestra carne, bueno, algunos lo dicen, ay, que la carne es débil, ¿no? Pero la carne es débil cuando tú no te alimentas
espiritualmente como debe ser. Cuando esa parte que tienes, la parte espiritual y la parte carnal, tú alimentas la parte carnal, no alimentas la parte espiritual. Hazte un análisis. En este momento, hazte un análisis. Tienes dos formas. Si ya recibiste a Cristo, siempre está la parte carnal y está la parte espiritual. Hazte un análisis ahorita. Piensa. ¿Qué es lo que más alimentas? Porque la parte espiritual es esto. La parte espiritual es el tiempo que yo dedico a la oración y el tiempo que yo dedico a leer su palabra. La parte espiritual es la parte que yo dedico a servirle. La parte espiritual es la parte que yo dedico a llevar el evangelio a otro. La parte espiritual es aquella en la cual estoy, como dice Pablo, orando constantemente. Esa es la parte espiritual. De allí, la televisión, la novela, el internet, el YouTube, tu teléfono celular, lo que escuchas en la radio, todo eso es la parte carnal. ¿Cuál de esas cosas domina más en ti? Allí, déjelo ver. Y la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es verdad. Nos dice la Escritura, en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El fin de que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Él tiene un propósito cuando hay dolor en nuestra vida. Hasta en eso debes de tomar en cuenta que Dios tiene un propósito cuando hay dolor. Porque cuando has pasado por el dolor, fácilmente te puedes identificar con el que tiene dolor. Fácilmente tienes empatía. Si a mí alguien me dice, mire, se me murió mi madre, mi padre, mi hermano, yo ya pasé por eso. Ese dolor ya lo tuve. Ya sé lo que es ese dolor, que no se cura de inmediato, que pasa un tiempo en el cual nos tenemos que recuperar. Pero tengo la experiencia. Yo sí le puedo decir, ya la viví, yo sé lo que es eso. Me identifico contigo. Hasta en eso, el Señor tiene un propósito. Él te ama de una forma sin condición. Por eso, lo voy a decir de esta forma. Él es mi mejor refugio ante la adversidad. Él es mi Dios. ¿Oyó lo que le dije? Él es mi mejor refugio ante la adversidad. Él es mi Dios. No sé cuál es el suyo. No lo sé. Pero mi Salvador dio la vida por mí. Intercede por mí. Me ha dado el Espíritu Santo y prepara un lugar para mí. Si a usted le duele, pues mire, lo mejor que puede hacer es recibir a Cristo. Porque todo eso que le he dicho también es para usted, ¿no? Pero no sé si usted puede decir con toda honestidad, Él es mi Dios y yo le amo y le obedezco. Me gustaría que así fuera esta noche, que se lo dijera y que si no se lo ha dicho, pues que le reciba. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, infinitas por tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón, Señor, para reafirmarnos en tu fe, para saber que tú eres nuestro amparo, que ante la adversidad
ahí estás tú. Y si en esta tarde hay alguien que aún no ha recibido a Cristo como su personal y único Salvador, ahí donde se encuentra, levante la mano, la baja de inmediato. Nada de ponerlo de pie. Pero es necesario que reciba a Cristo como su personal y único Salvador. ¿Habrá alguien que recibe a Cristo esta tarde? ¿Habrá alguien que lo hace? ¿Habrá alguien que no sale de este lugar como vino, sino por el contrario, sale convencido de que sale con Cristo en su corazón, que su Espíritu Santo lo llevará a ese hogar donde usted vive? Pero es necesario que reciba a Cristo como su personal Salvador. ¿Habrá alguien que levante su mano? ¿Habrá alguien que quiere hacerlo? Todos están orando. Todos están con sus rostros inclinados. ¿Que no está preparado? Pues nadie estuvo preparado. Pero es necesario reconocerle como Salvador personal. Todos están orando, nadie está pendiente de usted. Solo levanta su mano. Yo quiero orar con usted y por usted en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, porque si hubo alguien o varios, dales tú, Señor, una nueva oportunidad de salvación y de vida eterna. En Cristo Jesús oramos. Amén. Se ponen de pie, vamos a cantar una alabanza para despedir. Necesito aprender junto a ti. Necesito aprender junto a ti. Necesito aprender más de Dios, porque eres quien cuida de ti. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios, porque eres quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y yo amo solo. Porque soy solo. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y yo amo solo. No estoy solo. Dios cuida de mí. Mi vida no hay dirección, no hay una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama, mi mano me sostendrá. Si la puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí. Necesito aprender más de Dios.
Yo amo tu casa y no amo, no estoy solo, usted está de mí.